Tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Marco Narváez Tamayo, presidente de la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, y al doctor José Agramonte, director médico del Grupo Grunenthal para México, Centroamérica y el Caribe, acerca del manejo del dolor. No saben qué gusto me da compartir los micrófonos y las cámaras con ustedes, hablando de este tema tan importante que necesitamos hacer más ruido, queridos doctores, porque la gente no sabe que podemos vivir sin dolor, que es nuestro derecho y que hay muchísimas alternativas para poderlo manejar. Y esto es fundamental para la calidad de vida. Doctor Marco Narváez Tamayo, empiezo contigo, querido doctor, acerca de qué pasó con este Congreso sobre Dolor del que fue del 22 al 25 de agosto en Perú, donde también se hizo el consenso de manejo del dolor, construir la enfermedad. O sea, tenemos que hablar de dolor crónico, que es una enfermedad con identidad propia, hablando ya como patología. Adelante, doctor. Exactamente. Gracias por el espacio, por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes estos minutos y sobre todo poder hablar un poquito más en profundidad de lo que se ha tratado y de los logros, en todo caso, que se han alcanzado en este 14º Congreso Latinoamericano del Dolor del 22 al 25 de agosto en Lima. Pues seguramente uno de los hechos más notables es el que menciona justamente que hemos realizado un consenso latinoamericano sobre dolor crónico, una entidad, una enfermedad con entidad propia. Lo que sucede es que la última clasificación, que es la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-11, la versión 11 de esta clasificación, ya incluye al dolor crónico como una enfermedad como tal, básicamente por toda la repercusión que significa en una persona el vivir más de 3 meses con un dolor persistente a diario. Sí. Cambia mucho su calidad de vida, demerita mucho su calidad de vida, pero además hay un sinnúmero de efectos que provoca este dolor crónico en la persona, y no solo en la persona, sino en su entorno, en su familia, en su trabajo, en su desempeño. Entonces, de ahí radica la esencia en la importancia de darle visibilidad al problema del dolor crónico. Dime una cosa, doctor, ¿a qué se llegó en este consenso latinoamericano de dolor crónico? ¿Cómo van a hacer llegar esta información que ahorita platícanos a todos los especialistas? Y estoy hablando no solo los especialistas que manejan el dolor, sino a la comunidad médica en general, porque esto le interesa a toda la comunidad médica y obviamente a la población. Absolutamente. Entre los datos estadísticos que tenemos que nos motivan para cambiar un poco y direccionar un poco nuestro trabajo, sabemos que al día de hoy entre el 70 al 80% de los pacientes que sufren dolor crónico se atienden en atención primaria, se atienden en el primer nivel de atención. Sí. Exacto, ese es el médico de primer contacto al que actualmente estamos dirigidos, enseñándoles, aportándoles, actualizando con información de medicina del dolor. Esto no está destinado ni al especialista en dolor ni a una especialidad en particular. La población que sufre dolor, esa es la población objetivo, no el médico que atiende pacientes con dolor. Nos interesa poder llegar a la mayor parte de la población que sufre dolor, y las cifras, según estadísticas de Latinoamérica, pues son alarmantes, y a toda esa población es que estamos dirigidos y destinados a poner el mayor esfuerzo posible en que las resoluciones, las conclusiones de este consenso nos abran las puertas en cada país. Un poquito yendo y muy puntual a la pregunta, ¿cómo vamos a hacer nosotros que esto llegue a todos los países? Pues FEDELAT, la Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, es un instrumento muy poderoso para poder llegar a cada capítulo nacional de dolor. La Asociación Mexicana del Dolor, por ejemplo, en el caso de ustedes, que lidera la doctora Rocío Guillén, o la Asociación Argentina del Dolor, que lidera el doctor Santiago Guaycochea,
o la Asociación Colombiana del Dolor, que lidera el doctor Felipe Mejía, etcétera, etcétera. Todo el Centroamérica, Caribe, Sudamérica, México, desde Norteamérica hasta Argentina, Chile, tiene un capítulo nacional del dolor. Todos nos agrupamos en FEDELAT, la latinoamericana del dolor junto a la europea, la asiática, nos agrupamos en la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es nuestra organización o institución matriz, si permite el término. Entonces, la forma de cómo llegar a todos los médicos en cada región es justamente a través de FEDELAT y sus 20 o 21 brazos en sus capítulos locales. ¿Qué necesitaríamos para poder vencer todos los obstáculos que tenemos para el manejo del dolor en estos médicos de primer contacto, doctor? Pues es un tema muy amplio. Sí. Hay demasiado por hacer, evidentemente, pero uno de los principales problemas que hemos tenido es que se consideraba hasta antes del 2022, y esto es muy importante y hay que enfatizarlo como corresponde, hasta antes del 2022, es decir, todas las décadas previas, el dolor era parte de una enfermedad. Entonces, por dar un ejemplo, la diabetes era la enfermedad principal, pero con el paso de los años de esta enfermedad provocaba un dolor neuropático secundario a la diabetes, o la artrosis, o el dolor de espalda, o el cáncer, o el postoperatorio, unas infinidad de entidades donde el dolor era parte de un cuadro principal. Desde esta nueva clasificación, la importancia del CIE-11, la importancia de poder validar al dolor crónico como una enfermedad. Pues nos abre las puertas a muchos niveles, y el principal obstáculo era ese, el considerar al dolor parte de y no una parte esencial de sí mismo. Este es un gran avance que tenemos que ahora planificar las estrategias para hacer que en cada capítulo y en cada región se tenga beneficio por esta nueva. Que eso es bien importante, doctor Marco Narváez. Y ahora le pregunto al doctor José Agramonte acerca de esta importancia de poderlo comunicar a la gente, a la comunidad en general. Y esto viene a cabo el concurso de periodismo sobre dolor, porque si juntamos a los que estamos frente a un micrófono, una cámara, con una pluma, hacemos llegar el mensaje a la comunidad en general, ya tenemos la información adecuada para saber a dónde dirigir nuestros esfuerzos. Doctora Agramonte, cuéntame un poquito sobre este concurso de periodismo por un México sin dolor, que eso es lo que nos merecemos. Claro que sí, Ethel. Primero que nada, buenas tardes y un gusto placer estar contigo y con tu audiencia. Ya lo dijo el doctor Narváez, que es un experto. Hay que buscar incentivar trabajos de punto de vista de divulgación. Sí. En este caso, trabajos periodísticos que sean útiles para la sociedad, porque visualizan el problema que representa el dolor crónico como en salud. Y eso no solamente es en México, es en toda Latinoamérica. Por tanto, esta iniciativa que se llama Por un México sin dolor, que es parte de la filosofía de Grunenthal, buscar un mundo libre de dolor, lo que busca es esto, ¿no? Trabajos que incentiven y que hagan conciencia de lo que es el problema de dolor crónico en nuestra sociedad. Que es un problema muy serio, no solo en nuestra sociedad, doctor José Agramonte, sino, como decías, en toda Latinoamérica, y necesitamos hacer una divulgación real, con los profesionales, con estudios, con bases para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Voy rapidísimo a una pausa, queridos doctores, amigos, y regresamos aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con el doctor José Agramonte, director médico de Grunenthal para México, Centroamérica y Caribe, acerca de este concurso de periodismo sobre dolor. Y me estabas comentando, doctor Agramonte, acerca de esta necesidad de informar de forma puntual la importancia del manejo del dolor crónico. Queremos un México sin dolor. Antes de que se nos vaya el tiempo, porque aquí siempre vuela, ¿dónde nos podemos inscribir? ¿Podemos meter más de un trabajo? Cuéntame un poquito, ¿dónde los buscamos? Claro que sí, Ethel. Hemos lanzado una convocatoria desde el 15 de mayo y que cierra el 15 de octubre.
Y hay una página que es www.concursoperiodismogrunenthal.com. Ahí los comunicadores o periodistas que radiquen en México y que hayan publicado trabajos sobre dolor podrán inscribirse, seguir las indicaciones. El concurso tiene unas bases y se darán los resultados el 22 de noviembre, donde hay dos categorías. Una categoría que puede ser trabajo o reportaje impreso, escrito, perdón, y Sí. puede ser también en forma audiovisual o radiofónico. Creo Ok. que se puede inscribir más de un trabajo. La idea es que pueden ser incluso reportajes seriados que abren sobre esta conciencia del dolor, incluso los cuidados paliativos. Sí. Creo que es algo que nos va a ayudar muchísimo a hacer conciencia, a conocer qué pasa, si el sistema de salud está preparado, si tenemos los insumos, si tenemos a los médicos preparados, si hay programas de pregrado y posgrados dedicados a desarrollar esta fortaleza en términos de conocimientos de los profesionales de la salud. Nos falta mucha cobertura, ¿verdad, doctora Agramonte? O sea, nos falta hablar más de este tema y hablarlo de forma libre pero profesional. Así es. Creo que hay mucho por hacer. Creo que se está trabajando fuerte, no solamente en dolor, sino también en cuidados paliativos. Hay grupos trabajando de manera importante en esto. Sí. Yo diría que nunca es poco si hacemos difusión. Que conozca el paciente también por qué vive con dolor, cuáles son los obstáculos para el acceso a su tratamiento adecuado, a su diagnóstico, ¿sí? Dónde puede acudir, si existen clínicas de dolor, de acuerdo a su derecho a audiencia, en cualquiera de los niveles de atención, ya sea primario, secundario o terciario. Así es. Yo quiero preguntarte, doctor Marco Narváez Tamayo, si me das un mensaje para nuestra gente, para las personas que viven con dolor crónico, que no saben qué es su derecho manejar el dolor crónico, que pueden vivir sin dolor para que se unan a este México sin dolor y que tal vez dicen, es que es normal, me tengo que acostumbrar a eso. Ese es un punto bien importante que mencionas. Además, felicitarlos por este interés. Antes de entrar a la pregunta, es vital poder trabajar con ustedes porque necesitamos voces, necesitamos parlantes, necesitamos gente sensible al dolor que hace sufrir a la gente en México y en Latinoamérica, en dolor benigno y en dolor por cáncer y paliativos. Sí. Ustedes son nuestros principales aliados para poder hacer que esto se haga evidente, se haga visible y podamos ayudar a miles de las 190 millones de personas latinoamericanas que sufren dolor crónico todos los días. Ok, yendo a la respuesta muy puntual. El alivio del dolor es un derecho humano y todos nosotros que vivimos sobre este planeta tenemos el derecho humano de luchar por sentir alivio. Sí. Debemos tocar las puertas adecuadas, debemos informarnos de la manera correcta. Hay muchas opciones de tratamiento del dolor hoy en día y si bien algunas no pueden curarse, sí pueden aliviarse, sí pueden controlarse y podemos seguir adelante los años que nos tocan vivir. Así es. Una de las principales barreras que tenemos es pensar es que porque tengo cáncer tengo dolor, es que porque me han operado tengo dolor, es porque tengo más de 50 o 60 años tengo dolor. Esto no es real, el mundo cambia, el mundo avanza, el mundo se transforma. Debemos mantener nuestra mente abierta para aceptar una medicina científica, una medicina lógica, una medicina humana que puede darnos alivio y poder vivir el tiempo que nos toque vivir y que nos corresponda libre de dolor. Sin dolor, un México sin dolor. Doctores, no saben cómo les agradezco y cuenten, por supuesto, con Ethel Soriano como aliada para poder mandar este mensaje a todo el país. Queremos un México sin dolor. Gracias, doctor Marco Narváez Tamayo, presidente de la FEDELAT, Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor, y doctor José Agramonte, director médico de Grunenthal para México, Centroamérica y el Caribe. Gracias de verdad por este esfuerzo, por darnos un México sin dolor. Gracias, gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, investigue,